Francia es ingobernable. Vale, esto os lo podríamos decir en cualquier momento y probablemente nadie se sorprendería demasiado, pero es que lo de las últimas semanas está siendo una de las mayores crisis de la Quinta República. Como seguro que ya muchos sabéis, Emmanuel Macron nombró a Sébastien Lecornu como primer ministro y este dimitió a los 26 días. Bueno, es que de hecho no pasó ni un día completo entre que nombrara a su nuevo gobierno y que dimitiera. Y es que el pobre Lecornu tuvo que hacer malabares imposibles para juntar escaños tanto a la izquierda como a la derecha de su partido. Luego Macron le dijo que venga, que a la segunda va la vencida, que lo intentara otra vez, y dicho y hecho, Lecornu II se ha convertido así en el cuarto primer ministro de Francia desde el año 2024. Sí, me habéis oído bien. 4 primeros ministros en menos de 2 años. Y claro, lo que todo el mundo se pregunta ahora es, si el primer intento fue tan mal, ¿de verdad esta vez conseguirá crear un gobierno estable? Pues aparentemente sí. El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, sobrevive a las 2 mociones de censura en el Parlamento. Superó la primera gracias al apoyo de sectores moderados de la izquierda, tras ofrecer suspender la reforma de pensiones impulsada por Emmanuel Macron. En la segunda, promovida por la extrema derecha de la Agrupación Nacional, también logró mantenerse en el cargo, evitando así un nuevo colapso del gobierno en menos de 2 semanas. 2 mociones de censura en apenas 2 semanas. Ya veis que formar gobierno no está siendo nada pero que nada fácil, pero esta vez pese a todo ha conseguido sobrevivir. No obstante, el precio a pagar no ha sido nada barato. Cuando dimitió lo hizo por la pérdida de apoyo de los republicanos, el partido a la derecha de Macron. Pero ahora la estabilidad del primer ministro ha dependido de los socialistas. Y para garantizar su apoyo, al menos de momento, Lecornu ha tenido que dar un paso atrás en uno de los principales puntos en la agenda de Macron, la reforma de las pensiones. Amigos, las pensiones son el santo grial de Francia, algo sagrado que se mira pero no se toca, sobre todo si las quieres tocar para bajarlas. Los franceses las defienden con uñas y dientes hasta tal punto que Macron no pasó su reforma por el Parlamento. En su lugar apretó el famoso botón nuclear de la Constitución francesa, que permite aprobar leyes sin pedir permiso al legislativo. Aquí Macron se jugó todo su capital político para nada, porque ahora esa reforma ya es historia. En su lugar queda un enorme agujero fiscal que ahora habrá que llenar de alguna que otra manera. ¿Y sabéis qué? La izquierda francesa ya tiene un candidato favorito sobre la mesa de negociación, el impuesto Zuckman. Pero, ¿de verdad Francia tiene un problema tan grave con las pensiones? ¿En qué consiste exactamente este impuesto? ¿Y qué consecuencias puede tener? Pero, por cierto, déjame hacerte una pregunta importante. ¿Estás pensando en viajar o mudarte a otro país? Pues veréis, uno de los retos que podrías tener es la gestión de tu dinero, ya que al mudarte a un nuevo país normalmente es necesario abrir una nueva cuenta bancaria para cobrar o hacer pagos, lo que puede implicar trámites y documentación que puede llevar mucho tiempo. Luego, una vez tengas la cuenta, realizar transferencias a tu país de origen puede implicar algunos pasos adicionales y comisiones. Además, al cambiar la moneda se aplicarán los tipos de cambio, lo que podría afectar el importe final recibido. Pues bien, con la cuenta para expats y viajeros de Bunq, todo esto se termina. Desde tu móvil puedes abrirte una cuenta bancaria europea en solo 5 minutos, sin identificación fiscal, sin papeleo y con soporte en tu idioma. Dependiendo del plan, puedes realizar hasta 10 transferencias de divisas gratuitas al mes. Además, cuando gastes en otra moneda con 0FX, Bunq solo aplica un 0,5% sobre el tipo de cambio real, hasta 1000 euros al año con Bunq Free e ilimitado si tienes un plan de pago. También contarás con IBAN local para gestionar tus pagos de forma sencilla. Y ojo, esto también es muy interesante si vas a hacer turismo, no solo por el tipo de cambio, sino porque depende del plan que escojas, Bunq también ofrece un seguro de viaje internacional con coberturas médicas, coberturas de cancelación de viaje, de equipaje, de repatriación, de vehículo de alquiler e incluso desde su app puedes instalar una eSIM para tener internet allá donde vayas para ahorrar en costes de roaming. En otras palabras, que es el banco online perfecto para viajar o mudarte a otro país. Y además también te permite invertir en acciones, ETFs o criptoactivos con comisiones muy competitivas. Un todo en uno para que no tengas que preocuparte de nada. Para más información puedes consultar las condiciones en bunq.com. Te dejo un enlace en el QR que ves en pantalla y en el comentario fijado para que puedas abrirte una cuenta en solo 5 minutos. Así que ya sabes, si quieres tener una cuenta con todas estas ventajas y vas a viajar o te vas a mudar al extranjero, sigue el link. ¿Cómo hemos llegado a este punto? Pues la historia es más o menos así. Macron no ha sido un político precisamente austero, para nada. Incluso antes de la COVID, el presidente francés estuvo disparando el déficit público como ningún otro país europeo lo hacía. Pero en ese caso tenía un buen motivo, o al menos eso es lo que él decía. Y es que veréis, Macron entró a la política francesa para cambiarlo todo. Eso sí, siempre con la mesura y el rigor que tiene que proyectar un hombre de Estado. Porque al fin y al cabo estamos hablando de Francia. El problema es que en este país haces cualquier pequeña reforma
y al día siguiente tienes medio París ardiendo en llamas. ¿Queréis un ejemplo? Pues ahí está, sin ir más lejos, la reforma laboral de Macron, que flexibilizaba algo el mercado de trabajo francés. Y a ver, sobre el papel esta reforma fue un éxito, con el desempleo cayendo en picado hasta mínimos históricos. Sin embargo, las protestas no tardaron en estallar. Y amigos, aquí llega el momento clave. ¿Qué creéis que hizo Macron? ¿Mantenerse firme ante la tempestad o acaso dar marcha atrás? Pues ni lo uno ni lo otro. Macron usó su estrategia favorita, el soborno. Y no, esta vez no hablamos de sobornar a políticos, sino a los propios protestantes. Me explico. Cada vez que se aprobaba una medida importante y alguien salía a protestar, Macron aprobaba un paquete de gasto público para que la cosa se calmara. Ojo, gracias a eso consiguió aprobar políticas realmente importantes, sí, pero el presupuesto lógicamente empezó a resentirse, hasta que un día dijo basta y, como ya os hemos contado, usó sus poderes extraordinarios para reformar las pensiones de su mano mayor. Y es que con el mayor déficit público de Europa ya no había espacio para maniobrar. Pero bien, el caso es que de esta forma, apretando el botón nuclear, la edad mínima de jubilación pasó de los 62 a los 64 años, y además se aceleró una reforma previa, porque la idea era ir subiendo el tiempo que hacía falta cotizar. Pero Macron adelantó el periodo de cotización de 47 años al que estaba previsto llegar en 2034 y puso esa meta para el 2027. Y con todo esto no hay que olvidar que durante el mandato de Macron ya se estaban ejecutando algunas reformas previas. Así, en el año 2014, por ejemplo, un jubilado francés cobraba lo mismo que el trabajador promedio, muy por encima del resto de países europeos, salvo Italia y España. Sin embargo, desde entonces, los jubilados tan solo cobran un 90%, que a ver, sigue siendo una cifra muy alta, pero el cambio de tendencia es radical. Así, las pensiones en Francia se quedaron más o menos bajo control. Según el Aging Report, un informe que analiza en profundidad el problema de las pensiones cada año, gracias a Macron el peso de las pensiones públicas en el PIB caería del 14,5% actual al 13,5% en el año 2066. Sí. Un punto tampoco suena a reforma radical, pero es que lo normal es que las pensiones cada vez se coman más parte del presupuesto, no menos. Pensad, sin ir más lejos, que entre el año 2000 y el 2015, el peso de las pensiones y el gasto en salud dedicado a mayores creció en 3 puntos del PIB, el doble que en el resto de países ricos con una demografía similar a la francesa. Sin embargo, bueno, ya lo habéis visto, ahora esa reforma es completamente historia. Porque Le Cornu lo tiene claro, la gobernabilidad de Francia está por encima de cualquier reforma, incluyendo la de las pensiones. O dicho de otra forma, más vale un mal gobierno a que no haya gobierno. Independientemente del mecanismo, el primer ministro se comprometió con la representación nacional y el pueblo francés. Si no hay suspensión, no hay gobierno, declaró, sugiriendo que los socialistas podrían finalmente votar a favor de una moción de censura durante el resto del debate presupuestario. Pero claro, ahora la pregunta es, ¿cómo de grande es el agujero que va a quedar en el presupuesto público? Pues sorprendentemente, no mucho. Y es que veréis, según cálculos del gobierno, esto apenas supondrá 400 millones de euros más de déficit en 2026 y 1.800 millones en 2027. Por comparar, para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando, Macron está empeñado en ajustar el presupuesto público en 30.000 millones cada año y durante unos cuantos años. Vamos, que eliminar la reforma de las pensiones cuesta aparentemente calderilla en comparación. Pero esperad un momento, porque obviamente las cosas no son tan sencillas. Macron puede ser muchas cosas, pero desde luego no es tonto. No hubiera inmolado su carrera política aprobando una reforma tan controvertida sin pasar por el Parlamento si su impacto en el presupuesto fuera tan pequeño. Y efectivamente, no lo es. Pero para entender la magnitud del problema y de todo el embrollo del que estamos hablando, primero tenemos que llevar a examen el sistema de pensiones de Francia. Ojo con lo que te contamos. Bien, el primer sistema público de pensiones es muy pero que muy antiguo, mucho más de lo que podáis pensar. En cierto modo podríamos llegar a decir que data del año 1673 en pleno antiguo régimen. ¿Y por qué os estamos contando esto? Pues para que entendáis una cosa, y es que el sistema de pensiones actual de Francia no se ha diseñado desde cero, sino que se ha creado poniendo parches y parches y parches sobre sistemas anteriores. Y lo cierto es que aún quedan algunas reliquias. Un caso que es posible que seguro a muchos os suene es el de los bailarines de la Ópera de París. Y es que como el ballet castiga muchísimo el cuerpo y como estos bailarines eran los niños bonitos del rey Luis XVI, el sistema de pensiones se portaba mejor con ellos. Y hoy se pueden jubilar a los 42 años. Sí, me habéis escuchado bien. Pero bueno, hay menos de 1.900 bailarines cobrando esta pensión y otros tantos trabajando en este régimen, así que tampoco parece ser un gran problema. Mucho peor es el caso de los ferrocarriles, porque en su día trabajar en el ferrocarril implicaba hacer un trabajo físico brutal mientras respirabas un aire
aire que ponía negro tus pulmones. Así que, bueno, es normal que estos trabajadores se jubilaran antes, en torno a los 52 años. Pero claro, las cosas han cambiado y hoy muchos de estos trabajos consisten en apretar botones en un vehículo eléctrico, y aún así se siguen jubilando como si viviéramos en pleno siglo XIX. Pues bien, entre unas cosas y otras hay alrededor de 4,5 millones de trabajadores en algún tipo de régimen especial, gente que cotiza poco y cobra mucho. El caso es que en su día Macron también intentó que todos estos trabajadores pasaran al régimen común, pero no lo consiguió. Claro que los problemas no terminan aquí. El hombre británico promedio tiene 63,7 años al jubilarse, la mujer promedio 63,2. Los hombres alemanes se jubilan a los 63 con un año de media y las mujeres a los 63,2. En Francia, la edad promedio es aún menor. Los hombres se jubilan a los 60,4 años de media y las mujeres a los 60,9. Gracias a la alta esperanza de vida, la duración media de la jubilación en Francia es, para los hombres, la segunda más alta de la OCDE, después de Luxemburgo. Para las mujeres, la tercera. En general, todos los franceses dejan de trabajar muy pronto. Así, a pesar de que Francia es de los países desarrollados con una tasa de natalidad más alta, tan solo tiene 1,7 trabajadores por cada pensionista. Y siendo muy optimistas, esta cifra bajará a 1,3 en el año 2070. Y ojo, resalto lo de muy optimistas. Y ya sé lo que algunos estaréis pensando. Pero Enrique, ¿qué más da cuántos trabajadores haya por cada pensionista? Al fin y al cabo, los trabajadores cotizan para su pensión, ¿no es así? Pues evidentemente no. Como supongo que muchos ya sabréis, en un sistema de reparto, todo lo que cotiza un trabajador a día de hoy se usa para pagar las pensiones de otro pensionista hoy. Ojo, el problema del ratio de trabajadores también afecta a las pensiones de capitalización, pero ese es otro tema. Además, y aquí está uno de los fallos críticos del sistema de pensiones francés, estas cotizaciones tan solo cubren el 80% de las pensiones. El resto se paga del presupuesto público general, o sea, de impuestos como el IVA o el IRPF. Pues bien, en teoría, con las reformas de Macron, esta brecha debería ir cerrándose con el paso del tiempo, pero ahora esta reforma se ha sacrificado para que Le Cornu pueda formar gobierno. O bueno, al menos para que lo pueda intentar. ¿Veis ya dónde está el problema? Es cierto que a corto plazo el impacto de suspender estas reformas es muy pequeño, pero a largo plazo podría suponer más de 3 puntos del PIB. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, se estima que el menor ratio de trabajadores por cada pensionista aumentará el gasto en hasta 4 puntos para el año 2040. Y ojo, que esa fecha ya no está tan lejos. Pues bien, ahora que comprendéis la magnitud del problema, es la hora de hablar de las soluciones. ¿Qué propone el Partido Socialista francés para tapar este agujero? Olivier Faure, el líder del Partido Socialista, ya ha hablado de un recargo extra de 3,5 puntos a las cotizaciones de cada trabajador. Y también quieren impedir que se reduzca a la mitad el impuesto temporal a las 440 mayores empresas del país, que podría recaudar 8.000 millones de euros. Aún así, Le Cornu confía en tapar el agujero fiscal sacándose un conejo de la chistera, uno diferente, usando el viejo truco de recortar chiringuitos y arreglar ineficiencias. El Consejo Superior afirmó que las nuevas medidas están muy mal documentadas. En particular, la idea de recaudar 1.500 millones de euros intensificando las medidas antifraude no parece creíble. Incluso si el plan Le Cornu se implementara en su totalidad, el Consejo Superior afirmó que el déficit seguiría siendo muy elevado y la deuda seguiría aumentando a un ritmo preocupante. O sea, que no va a tapar el agujero. Ahora bien, si no lo tapa es porque el primer ministro de Macron todavía se opone a la propuesta estrella de la izquierda francesa, a un impuesto que está causando furor entre la élite política de Francia. Estoy hablando del impuesto Zuckman. Gabriel Zuckman es un economista francés famoso por publicar muchos artículos con Thomas Piketty, que seguro que a muchos os suena. Pues bien, este economista tiene una obsesión: un impuesto global a los 1.000 millonarios del 2% de su riqueza. Pero bueno, como por algún lado hay que empezar, ¿qué mejor sitio que en casa? Y como los franceses siempre lo exageran todo, en vez de aplicarlo solo a los 1.000 millonarios, quieren cobrárselo para todo el mundo con más de 100 millones de patrimonio, que en Francia serían unos 1.800 hogares. Y a ver, detrás de este impuesto hay una motivación muy clara. En general, los sistemas fiscales son muy progresivos, es decir, los ricos pagan un porcentaje mayor de su renta en impuestos. No obstante, esto deja de ser cierto para los ultrarricos, para el top 0,00001%. El motivo, que casi toda la riqueza de los ultrarricos consiste en acciones que normalmente no pagan muchos dividendos, por lo que en la práctica no cobran ningún dinero, así que no pagan IRPF. Ahora bien, echa la ley, echa la trampa, porque aunque esa riqueza esté inmovilizada, pueden usarla de colateral para pedir un préstamo. En la práctica, esto es como tener una fuente de ingresos que casi no paga impuestos. A esta estrategia se le conoce como buy, borrow, die: comprar acciones, usarlas como colateral de un préstamo y morirte sin venderlas. Y a ver, en la vida real las cosas no son tan así, pero la idea básica más o menos es esta. Además, esta estrategia
dispara la concentración de riqueza. En 1996, por ejemplo, los 500 franceses más ricos representaban el 5% del PIB. Pues bien, atentos porque hoy representan ya el 42%. Brutal. Y a ver, a nivel mundial, pues, ¿qué queréis que os diga? Zuckman estima que este impuesto apenas recaudaría $35 por cabeza, pero si lo extendemos de los 1000 millonarios a los que tienen más de 100 millones de euros y lo aplicamos en Francia, entonces estima que recaudaría unos 20.000 millones de euros adicionales. O sea, unos 280 euros por francés. No es una barbaridad, pero 20.000 millones son 2/3 de todo el recorte de déficit que Macron y Le Cornu quieren ejecutar cada año. A ver, sigue lejos de cubrir todo el déficit de Francia, que hoy por hoy son unos 190.000 millones de euros, pero bueno, es una cifra significativa. Sea como sea, la cuestión es que con estos datos sobre la mesa, seguro que muchos entendéis declaraciones como esta. El Partido Socialista francés luchará por un impuesto al patrimonio para aprovechar la crisis. Boris Baillot, líder del grupo parlamentario del Partido Socialista, declaró el miércoles que gravar a las personas con un patrimonio muy elevado en Francia es una de nuestras principales batallas y vamos a dedicarle toda nuestra energía. Según una encuesta, el 75% de los franceses está a favor del impuesto Zuckman. Y no es para menos. Al fin y al cabo, pensadlo bien. Promete recaudar bastante dinero, cortar de raíz la desigualdad y encima solo sube los impuestos a unas pocas personas que ya están pagando muy poco. Suena ideal, ¿no os parece? Claro que, como suele ocurrir, las cosas nunca son tan sencillas. Y eso sin tener en cuenta si esto es más o menos justo, que bueno, eso es otra historia. El caso es que para empezar la estimación de Zuckman puede ser demasiado optimista, porque cuando un grupo independiente de economistas rehizo los cálculos y aplicó un modelo algo más complejo, la recaudación caía de 20.000 a 5.000 millones de euros. Y a ver, no es tan sorprendente, Piketty y Zuckman han dicho muchas veces que su principal preocupación no es cobrar impuestos a los ricos per se para recaudar más dinero, sino para evitar que se hagan todavía más ricos. Y sobre la desigualdad, pues la cifra que comentábamos antes de que los ricos han pasado del 5 al 42% de la riqueza es muy impactante, pero tiene truco. Vamos con el caso de Estados Unidos, si os parece, donde estas cifras están mejor calculadas. Fijaos, es cierto que a priori los ricos tienen una cantidad de riqueza muy desproporcionada. Por ejemplo, el top 1% de los Estados Unidos tiene el 30% de la riqueza, mientras que el 20% más pobre solo tiene el 0,4%. No obstante, estas cifras están mal calculadas y el motivo es muy sencillo. Están comparando peras con manzanas. Sí, tiene en cuenta las acciones como riqueza, que están principalmente en manos de los ricos, pero no aplica la misma metodología con otros derechos a riqueza futura como las cotizaciones sociales. Si rehacemos los cálculos teniendo en cuenta la riqueza a lo largo de todo el ciclo vital, entonces los resultados son totalmente diferentes. El top 1% ya no tiene el 30% de la riqueza, sino el 12%, casi 3 veces menos. Y al mismo tiempo, el 20% más pobre pasa de poseer el 0,4% al 6,6%, 16 veces más. Y a ver, es perfectamente comprensible que estas cifras todavía os parezcan muy disparatadas, pero la diferencia es sustancial. Con todo, lo más importante no es la foto fija. Si miramos cómo ha evolucionado la concentración de riqueza con esta metodología mejorada, lo cierto es que la desigualdad no parece que esté aumentando. Pero amigos, los problemas de este impuesto no terminan aquí. Y no tenéis que hacernos caso a nosotros, podéis escuchar al reciente Nobel de Economía por su trabajo respecto al crecimiento económico. Fijaos. Le problème de Gabriel Zuckman, j'adore Gabriel, bon. Mais le problème, c'est que dans son monde, il n'y a pas l'innovation. Dans son monde, toute rente se vaut. Une rente de situation vaut une rente d'innovation. Et c'est important qu'il inclue, qu'il dit, ça fait 20 ans que je travaille, et il a fait des travaux formidables. Mais il n'y a pas un seul de ces travaux où tu as de l'innovation dedans. C'est très clair. Voilà. Según el premio Nobel, hay una relación muy clara entre la riqueza del top 1% y la innovación. Según él, lo normal es que una economía que innove también genere desigualdad. En concreto, una desviación estándar en la capacidad de innovar de una economía implicaría un aumento en la concentración de riqueza del 1% de 2,4 puntos. Y a su vez, esta concentración de riqueza también fomenta la innovación. Y a ver, el trabajo de un premio Nobel hay que tomarlo con pinzas, como cualquier otro. Pero una cosa es cierta, Zuckman y economistas afines suelen ignorar este tipo de matices. Y amigos, todavía podríamos comentar más detalles. Fijaos, los estudios sobre cómo los ricos reaccionan a una subida de impuestos se suelen centrar en el corto plazo. Pero los trabajadores eligen su carrera laboral en función de lo que esperan cobrar en el largo plazo, así que unos impuestos más altos a los ricos puede hacer que trabajadores que hoy no son ricos no se esfuercen tanto por serlo, o bueno, directamente que un emprendedor decida mudarse preventivamente a otro país. De nuevo, no lo decimos por decir. El mejor estudio sobre el tema encontró precisamente esto en Dinamarca, y las consecuencias no son pequeñas. Este mecanismo baja el tipo impositivo que maximiza la recaudación de impuestos del 77 al 57%, que es lo que ya pagan muchos trabajadores de clase media alta en los países desarrollados. En resumen, Francia
Francia tiene un problemón con las pensiones. Y ojo, tampoco es que su problema sea mucho más grande que el del resto de países ricos. Pero ahora el problema es todavía mayor. Hoy no, pero en unos años las consecuencias pueden ser desastrosas. La solución que propone la izquierda francesa, un impuesto que, sinceramente, está muy pero que muy lejos de solucionar el problema e incluso es posible que haga más mal que bien. Pero, sea como sea, y llegados hasta aquí, ahora el turno es para todos vosotros. ¿Creéis que Lecornu ha hecho bien en sacrificar la reforma de Macron? ¿Cederá también para aprobar el impuesto Zuckman? ¿Y qué creéis? ¿Que esto sería positivo o negativo? Dejadnos vuestra respuesta en los comentarios y abramos debate. Y no olvidéis que aquí en Visual Economic sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que este es el momento perfecto para suscribirse si todavía no lo habéis hecho. Ah, muy importante, no olvidéis echar un vistazo a Bunq. Podréis tener una cuenta europea en minutos. Muy recomendable si te vas a mudar a otro país o si viajas habitualmente. Y por supuesto, si este vídeo os ha resultado interesante, no olvidéis darle al botón de like. Muchas gracias por estar ahí, un abrazo y hasta pronto.